Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa República de la Verdad. Encantadísima de estar nuevamente con ustedes. Les saluda a su amiga Roselvis Vargas. Y bueno, iniciamos el programa del día de hoy agradeciendo a los que nos ven por RNN, Canal 27, y también a los que ven este programa a través de nuestro canal de YouTube, Lazo TV. Gracias pues a los que se suscriben también a nuestro canal y también a los que siguen las informaciones que se generan día a día en el país y de manera internacional en el periódico digital del programa, que lleva el mismo nombre, republicadelaverdad.com. También ahí en el periódico digital tenemos la transmisión en vivo del programa. Amigos, y inmediatamente iniciando con el contenido de hoy, pues quiero felicitar a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que estuvo celebrando esta semana su 16º aniversario, 16 años de la fundación de la Ley de Compras y Contrataciones. Bueno, digo de la ley, porque la Ley de Compras y Contrataciones Públicas es la que crea la institución, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. La Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la 340-06, nos dice que es del año 2006. Pues bueno, arriban a sus 16 años. Felicidades para esa institución que ha hecho muy buen trabajo. Algunos sienten que da mucha agua de beber porque persigue y anda a pie juntillas detrás pues de las compras y las contrataciones que hacen las instituciones del gobierno aquí en República Dominicana. Yo recuerdo muy bien cuando bajo la administración de Yocasta Guzmán, me parece, Yocasta Guzmán, Yocasta Castillo, olvido el apellido, que fue una de las exdirectoras de compra y contrataciones en el gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se descubrió el escándalo que había con la compra de combustible en la onza. A raíz, bueno, todo se destapó a raíz de la muerte del abogado y catedrático Junior Ramírez, cuando pues se descubrió el entramado de corrupción que había ahí. Desde compra y contrataciones se derogó una resolución que se había emitido en el 2008, 2 años después de crear la ley. Esta resolución era una especie de salvoconducto para que no tuvieran que hacerse licitaciones para comprar combustible ni pasajes aéreos en las instituciones. Recuerdo perfectamente que uno de los argumentos que planteaba esa resolución era, por ejemplo, la premura que tenían las instituciones públicas que trabajaban con transporte por abastecerse de combustible, porque digamos es la materia prima para que funcione el servicio que ofrecen, como el caso de la onza. Y bueno, había esta resolución del 2008 que eximía de pasar por un proceso de licitación la compra de combustible y la compra de pasajes aéreos en las instituciones públicas. Eso se derogó luego de la muerte de Junior Ramírez bajo la administración de la exdirectora de compra y contrataciones, Yocasta Guzmán. Espero no estarme confundiendo con el apellido Guzmán, es verdad, que estoy teniendo un lapsus hoy. Bueno, para que vean de las cosas buenas y a veces no tan buenas, porque esa resolución, cuando se emitió en el 2008, seguro que buscaba, ¿verdad?, digamos, reducir un poco del tedio que puede generar un proceso de licitación, señores, con todo lo que implica un proceso de licitación para comprar gasolina. Se acabó la gasolina en la onza, ahora ¿con qué van a correr los autobuses? No, que hay que ver el proceso de licitación. Este mes, por la razón que fuera, se acabó la que estaba previsto usar, si hay que comprar. Bueno, se emitió esa resolución en el 2008, se quitaron de los procesos de licitación, pero luego, a raíz de que no había que licitar para comprar gasolina, fueron muchas las marrullas que se hicieron ahí, hasta donde uno sabe, en la onza, con la adquisición de combustible. Porque digo hasta donde uno sabe, porque todavía ese proceso de corrupción pública está en proceso, de corrupción administrativa. Felicitando también otra institución pues que está de aniversario esta semana, es el Ministerio de Medio Ambiente, que cumple nada más y nada menos que 22 años. Señores, la mayoría de los ministerios se crearon más o menos por ahí, entre 99, 2000, porque miren, del 2000 está el Ministerio de la Juventud. Hace un par de días se celebró 23 años del Ministerio de la Mujer, es decir, que debió haberse creado en el 99. El Ministerio de Medio Ambiente está cumpliendo 22 años, eso significa que es del 2000, del gobierno de Hipólito, el de la mujer es del gobierno de Lionel. Entonces, como que muchas de las instituciones públicas que tenemos hoy surgieron más o menos iniciando el siglo. Bueno, felicidades para Carlos Guzmán al frente de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel. Y felicidades para el ministro Seara Hatton al frente de Medio Ambiente.
Amigos, y bueno, pasando ya de las felicitaciones, en otra información, se conoció que esta mañana hubo un conato de incendio en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. Un conato significa que empezó el incendio, pero que no fue algo que se desarrolló. O sea, que no pasó a más, según la información que ha ofrecido la Dirección General de ese centro de salud. Fue en el almacén de yesos, de la sala de yesos, donde se enyesan las personas, tienen un almacén ahí con los materiales, y ahí fue donde se produjo el conato de incendio. No hubo daños materiales mayores, ni tampoco pérdidas de vidas humanas, ni daños a los pacientes. Sin embargo, me imagino que el furor que pues se produjo en ese momento cuando hubo un cortocircuito, según informa, cuando hubo este cortocircuito, pues despacharon a los pacientes que se podía despachar, evacuaron a los que habían que evacuar, y la información que tengo es que el otro traumatológico importante, que es el doctor Ney Arias Lora, que está en Santo Domingo Norte, en la Charles, pues allí en el Ney Arias se activó el protocolo de emergencia para recibir a los pacientes que tuvieran que recibir del Darío Contreras mientras se resolvía el asunto. Todavía cerca del mediodía de hoy, pues estaban ahí viendo ese asunto del conato de incendio. Y a propósito del Ney Arias Lora, hace un par de días el director del Ney Arias, el doctor Julio Landrón, mi saludo para el doctor Landrón, tremendo profesional al frente de un tremendo hospital, hay que decirlo. Bueno, pues el doctor Landrón, director del Ney Arias, recibió al ministro de Administración Pública, lo recibió en el hospital, en el Ney Arias, recibió a Darío Castillo, el ministro del MAP, y allí pues le dio un recorrido para mostrar los indicadores y cómo pues siguen todos los requerimientos de calidad en ese hospital. De esta manera, el doctor Landrón, por ejemplo, puede exhibir dentro de su administración importantes índices que nos muestran el buen manejo gerencial que tiene ese centro. Dentro de ellos, por ejemplo, la tasa de mortalidad que muestra el Ney Arias Lora es de 0.26%, mortalidad intrahospitalaria. Es decir, que menos de un 1%, ni siquiera la mitad de ese punto porcentual, es 0.26% muere en el hospital. O sea, casi prácticamente nula la mortalidad intrahospitalaria. La tasa de infección intrahospitalaria, es decir, los que pudieran infectarse ahí dentro del hospital, está en un 0.7% en el Ney Arias. Señores, eso me dice a mí que uno puede comer en cualquier parte del Ney si la tasa de infección intrahospitalaria está en 0.7%. La tasa de mortalidad neta, es decir, de mortalidad general, me imagino que sumando la intrahospitalaria y los que mueren, pues supongo que luego de salir de cualquier procedimiento en este recinto hospitalario, está en 2.1%, la tasa de mortalidad neta, 2.1%. El índice de rotación de camas está en 142%. ¿Qué es el índice de rotación de camas? Miren, el hospital estima que un paciente debe durar ocupando una cama en su hospital entre lo que lo ingresan, lo opera y se recupera, pues un promedio de 5 días. Si el paciente está estable y recuperado, debe despacharse en ese tiempo. Pues la rotación, es decir, los pacientes que hacen este ciclo, que se recuperan y que se despachan, esa rotación de camas para que vuelvan a estar disponibles para otros pacientes está en 142%. Eso nos dice que la efectividad de la atención médica en ese hospital se hace siguiendo procedimientos, que no es que un paciente, porque no vino hoy el doctor que estuvo a cargo de su cirugía a hacer la ronda médica, no se le dio el alta, y el paciente agarra y se chupa, para decirlo así, se coge 2 días más en el hospital. Eso afecta la rotación hospitalaria. Mientras un paciente que estaba de alta hace 2 días, un médico no lo ha podido ver, no ha podido firmar su alta médica, se toma 2 días más. Esos son 2 días que quizá esa cama está ocupada y que no la puede usar otro paciente que se necesita. Pues bueno, la rotación de cama está en un 142%. Así de buenos están los indicadores de calidad del Hospital Ney Arias Lora. El doctor Landrón pues también mostró las cifras de la cantidad de pacientes que se han atendido en ese centro, los servicios que han dado a la población en 12 años que tiene el NEI, señores. Oigan esto, son 11.588.779 servicios a la población.
Más de 11 millones y medio de servicios. Me imagino que eso contará imágenes, laboratorio, servicios quirúrgicos, consultas, atenciones de emergencia. Más de 11 millones en 12 años. Eso casi, que es como 1 millón de servicios por año. Bastante. La verdad es que es bastante la afluencia de pacientes en el NEI Arias Lora. Enhorabuena para el doctor Landrón. Hay algo que no entendí mucho, doctor. Ojalá que alguien pues, pueda estarle pasando este mensaje a la gerencia del NEI Arias. Es que el doctor aprovechó la visita del ministro de Administración Pública, Darío Castillo, para pedirle la ampliación de algunas áreas del hospital, entre ellas el área de emergencia, la construcción de un área para consultas externas e imágenes. Esto para que, ¿verdad?, pacientes que quizá van de manera ambulatoria no tengan que juntarse con los pacientes que están, digamos, ingresados. Pero bueno, no es el ministro de Administración Pública el que debería atender este requerimiento. Yo supongo que el doctor Landrón habló esto con el ministro Darío Castillo para que el ministro Castillo pues gestione con la institución o el ministerio del lugar esta solicitud del NEI Arias. Y dejando el tema de salud ahí, amigos, miren, he estado un poquito preocupada por el tema del sargazo, porque viendo los buenos números que está reportando República Dominicana en el incremento, diría yo, exorbitante de llegada de turistas. Miren, por ejemplo, la cantidad con la que se cerró julio. Julio recibió una cantidad de turistas histórica, o sea, una cantidad que nunca había recibido en toda la historia de República Dominicana. Más de 700,000 turistas, 732,000 solo en el mes de julio. Esto nos dice que el turismo de arena, sol y playa, que digamos es el principal que tiene República Dominicana, además del de montañas, el turismo religioso, el turismo de salud, por lo que más vienen los turistas a República Dominicana es por el llamado eterno verano que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? He estado viendo reportes como en varios países de la región del Caribe el sargazo está afectando mucho. A raíz de esto me puse a buscar algunas informaciones del sargazo y hay cosas que uno las ve en las playas siempre, pero uno no necesariamente maneja todo. Miren, el sargazo es una macroalga. Es una macroalga que su forma natural de vivir es en el fondo del mar, en las profundidades del mar. Su nombre original o el nombre de esta especie es Sargassum fluitam y también hay otra especie que es la S. natans. Cuando están en alta mar, que es donde es su hábitat natural, mar adentro, ahí digamos que es el Sargassum fluitam. Pero cuando por las corrientes marinas llega hasta la orilla, hasta las playas, entonces esto es lo que se conoce como sargazo. Hay varias teorías de por qué estas plantas, estas macroalgas, que son naturalmente como la mayoría de las macroalgas están en las profundidades del mar, que son de una especie que se llama pliágica, esto significa que están en la superficie del mar. El sargassum tiene un gas que le permite flotar, le permite pasar su vida entera flotando. El hábitat natural de estas macroalgas, como ya les explicaba, es mar adentro. Hay, por ejemplo, el llamado mar del Sargazo, que está en el Atlántico septentrional. Ahí es, digamos, que este pudiera ser su hábitat natural. Sin embargo, por la variación de las corrientes marinas, estas macroalgas terminan llegando hasta la costa. Y es en la costa donde provocan el gran problema. Mientras están en alta mar, tienen incluso hasta funciones vitales. Les explico. Ahí en alta mar forman una especie de plataforma que digamos que permite, por ejemplo, a algunas especies que migran durante algunas temporadas del año, pues usar esta plataforma de sargazo para migrar. Estas especies están entre ellas las anguilas, las tortugas y las ballenas. Además de que el sargazo en alta mar sirve de sustento y protección para algunas especies de la fauna marina. Sin embargo, cuando es arrastrado por, como ya digo, la corriente marina a la orilla, ahí digamos que padece una especie de transformación. Y estos gases que tienen ya no tienen el mismo efecto que en alta mar, sino que ya en la orilla las especies que necesitan, las especies marinas, como los corales de la fauna marina, que necesitan tomar sol para su proceso de fotosíntesis, el sargazo no permite que el sol llegue hasta el fondo del mar.
y ahí empiezan a descomponerse. Y la cantidad de gases que producen es lo que nosotros solemos oler o sentir en la orilla de muchas playas aquí en República Dominicana cuando llega el sargazo en determinada época del año. Esto está causando un grave efecto en el turismo, principalmente en varios países del Caribe, entre ellos República Dominicana. Lo que se ha reportado este año, de lo que se ha recogido en los países del Caribe, señores, se habla de unas 24 millones de toneladas de sargazo que ha llegado a las playas de los países caribeños. Eso es bastante. Y la preocupación de los especialistas es, ¿cómo resolver esto? Pues les cuento que lejos de resolverse, el sargazo no solo está llegando en más cantidad cada vez, sino que se va a seguir multiplicando. ¿Esto por qué? Las principales teorías apuntan a que por el cambio climático y los glaciares que se están descongelando y demás, el sargazo irá migrando cada vez más de su espacio natural en alta mar para ser arrastrado a las orillas. Esto, digamos, que por ese efecto de cambio de corriente. Además de que hay ríos en algunas zonas, por ejemplo, que se juntan con el mar, como el Orinoco y el Amazonas, que por la cantidad de fertilizantes que hay en las regiones por donde pasan y son arrastrados al mar, esto hace que el sargazo se produzca con más facilidad y a una velocidad aún mayor. Eso prevé, eso nos dice que en nuestras playas y en nuestras costas habrá cada vez más sargazo. Eso amenaza considerablemente el turismo de muchísimos países, incluso ya está llegando hasta la costa de Miami y ha llegado también a México y a costas de Brasil. Eso me calma un poquito porque cuando llega a países grandes, ya sé que las grandes potencias pueden estar preocupadas pues en atender este asunto. Pero ¿qué estamos haciendo en República Dominicana con esto? República Dominicana, que es un país que vive esencialmente del turismo y cada vez más vemos el crecimiento de este rubro económico. Entonces, mi llamado con esto es a los especialistas y a las personas pues, que tienen inquietud por el tema marino, a que prestemos atención a esto y nos unamos a los esfuerzos internacionales que se hacen pues, para prevenir la llegada del sargazo a nuestras playas, esencialmente un país que vive en gran medida de la llegada de turistas. Amigos, nos vamos a nuestra primera pausa, no sin antes decirles que al regreso estaremos conversando con el administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte y Piedad, la llamada compraventa del Estado, Wellington Grullón, quien además es presidente en funciones de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. No se despeguen.